Y es que Mancuso tiene en su lista más de 5.800 crímenes, según la Fiscalía, y aunque ya fue condenado por más de 1.000, todavía le queda mucho que confesar. Este hombre, Salvatore Mancuso Gómez, alias el Mono Mancuso o Santander Lozada, fue el jefe del Estado Mayor de las AUC y responsable de más de 123.000 hechos en justicia y paz. Se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 junto con 1.434 paramilitares y en su extensa lista de crímenes se encuentran masacres, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas, entre otros. En Colombia fue condenado por más de 1.500 crímenes cometidos bajo sus órdenes, pero aún no se han sancionado cerca de 75.000 hechos criminales asociados a líderes de las autodefensas. Por la sevicia con la que fueron cometidas, a Mancuso se le recuerda por las peores 5 masacres cometidas en el país. La primera de ellas fue la masacre de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997 en Mapiripán, Meta. Allí 2 aviones llegaron con más de 100 paramilitares provenientes del Urabá antioqueño. En la zona se unieron con otro grupo de mercenarios y comenzó el terror para los habitantes de este municipio. Con lista en mano, según cuentan los sobrevivientes, comenzaron a sacar a quienes, en su criterio, eran colaboradores de las FARC. Allí vino lo peor. Torturas, descuartizamientos, decapitaciones, violaciones, entre otros vejámenes, tuvieron que vivir los pobladores de esta región del Meta. Los datos oficiales dan cuenta de 45 personas asesinadas y más de 500 familias desplazadas. Esta fue la confesión de Mancuso por dicho crimen ante una fiscal de Justicia y Paz. También tengo responsabilidad en los hechos de Mapiripán que fueron en julio de 1997, operaciones militares realizadas por los comandantes Carlos y Vicente Castaño, en la cual me solicitaron que prestara a los hombres que presté y tuvieron participación, estuvieron en algunas reuniones previas antes de la incursión a Mapiripán, que realmente no iba a ser a Mapiripán, sino otros sectores. Otra de las masacres en la que Mancuso tuvo participación fue la ocurrida en un caserío internado en los Montes de María, departamento de Bolívar, conocido como El Salado. Allí 450 paramilitares masacraron sus habitantes, los unieron en el Parque Central y los torturaron mientras las mujeres eran violadas por hombres de las AUC. Para los paramilitares que se tomaron este corregimiento, la muerte de 61 víctimas fue motivo de fiesta y celebración. ¿Cuál? Yo quiero sangre, no joda. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Díganme cuál es el que voy a comenzar a matar. Uno decía que ese man tenía que estar empepado porque estaba demasiado desolevado. Él pedía sangre allí. Mancuso ha entregado detalles a las autoridades de lo que fue la masacre del Salado, cómo se planeó y quiénes participaron. Incluso aseguró que no sabía de todas las atrocidades que cometieron sus hombres. Nos hemos estado enterando que hubo hubo excesos y abusos y atrocidades que cometieron las autodefensas dentro de esta incursión, que como tal hoy estoy confesando, que como tal estoy reconociendo mi responsabilidad y la responsabilidad de las personas y comandantes que participamos en ella. Otro doloroso hecho en el que estuvo involucrado el ex jefe de las autodefensas fue la masacre del Aro, un corregimiento ubicado en Ituango, Antioquia. Allí los miembros de las AUC asesinaron a 16 campesinos, violaron y torturaron decenas de personas y no conforme con ello desplazaron cerca de 1.000 habitantes y quemaron el pueblo. Mancuso reconoció que tuvo responsabilidad en esta masacre a tal punto que confirmó que en la zona se encontraba uno de los líderes de las FARC, alias Iván Márquez, que logró escaparse y dio fe de la participación de helicópteros oficiales. Hubo un helicóptero que recogió al comandante Iván Márquez de las FARC que estaba en esa zona. Ellos pensaron que era el helicóptero que habíamos enviado nosotros. Estuvo sobrevolando el helicóptero de la gobernación de Antioquia, sobrevoló helicóptero del ejército. Yo personalmente estuve allá llevando una munición y mientras me bajé a dejar la munición, el helicóptero sacó unos heridos y luego yo me fui con unos muertos que teníamos en el área. De los cientos de delitos cometidos por Mancuso en los que salieron salpicados políticos, uno de los más recordados tiene que ver con el llamado Pacto de Realito. Se trató de un pacto político suscrito en julio de 2001 entre paramilitares y políticos de la costa Caribe. El objetivo, refundar la patria. Con este acuerdo, los paramilitares querían poder incursionar en política para empezar a blindarse de lo que se vendría años después como la extradición. Quien reveló ese pacto fue el político Miguel Alfonso de la Espriella. Entre los firmantes de ese acuerdo por parte de los paramilitares estaban Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y Diego Vecino. Y del otro lado, habían políticos como Salvador Arana, Eleonora Pineda, José Pepe Géneco, Reginaldo Montes, Alfonso Campo Escobar, Juan Manuel López Cabrales y otras 24 personas. De acuerdo con cifras
cifras de la Fiscalía, actualmente hay acreditadas 150.201 víctimas directas de Salvatore Mancuso en Colombia, que esperan que traiga la verdad que un día se llevó. El Salado, un corregimiento del Carmen de Bolívar, es una de las huellas más dolorosas del conflicto armado en Colombia. Los sobrevivientes de la masacre que dejó 66 víctimas aún esperan justicia y reparación. Carlos Cataño reconstruyó estos momentos de horror que aún siguen impunes. El 16 de febrero del año 2000, 160 paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María atacaron a sangre y fuego a los habitantes del corregimiento del Salado en Bolívar. Iban tras reductos de las FARC que supuestamente se escondían entre la población campesina. En la plaza pública reunieron a un grupo de personas y mataron a 66 de ellas, señaladas de ser auxiliadoras de la guerrilla. Una masacre que no solo dejó dolor a su paso, sino desplazamientos masivos y ruina. Y eso no lo olvido yo nunca. Ese día que los mataron, se fueron junto conmigo. Me dan ganas de llorar todavía. No lo soporto todavía, al verlo como lo mataron. Han transcurrido más de 2 décadas y tan solo recordar la barbarie provoca zozobra y desconsuelo. Como cualquiera, tengo miedo, sí señor, tengo miedo. Pero a los raizales del Salado también los lastima la impunidad y las penas irrisorias contra los autores intelectuales y materiales de esta brutal masacre. Un castigo que deben de no salir más nunca donde los tengan, para que sufran también. Bueno, ni con la muerte paga lo que hicieron. Por estos días, cuando se habla de que Mancuso, uno de los responsables de esta acción paramilitar, iría libre rumbo a Italia, las víctimas reviven el horror y la impotencia que aún los persigue. Estos casos, primeramente, da dolor. Segundo, da rabia también por muchas cosas que injustas. 2 sentimientos son perceptibles entre los habitantes del Salado. Por un lado, inconformidad porque no han sido penalizados con severidad los autores de la masacre, y por el otro, frustración porque no se han cumplido con rigor los compromisos de reparación. Casas abandonadas, servicios públicos deficientes y proyectos productivos inconclusos hablan de una escasa rehabilitación, tal como ocurre en materia judicial. Todo eso que hicieron en el Salado debe tener una reparación, una inversión. De ellos ponerse la mano en el corazón y decir, listo, en ese pueblito que hice tanto daño, voy a hacer la siguiente inversión. Y creo también pertinente que la justicia debe mostrarle a los saladeros que sí actuó y que sí hubo, ya, válgame la redundancia, sí hubo justicia en el caso de la masacre del Salado. Contrariamente, a los Montes de María llegó un grupo armado que perpetró nuevas amenazas, homicidios y desplazamiento forzado. A este grupo armado organizado que quiere perturbar la paz montemariana, y nosotros interinstitucionalmente, junto con las gobernaciones y las alcaldías, no lo vamos a permitir. Por su traumático pasado, el temor es latente en este corregimiento y se intensifica cuando por necesidades del servicio retiran de manera temporal las tropas. Teníamos la infantería más la policía, pero se nos llevaron la infantería. Estamos totalmente preocupados. Más allá de sus tragedias humanas y materiales, también hay una admirable dosis de valentía y optimismo entre los saladeros, que en su mayoría viven esperanzados de que lleguen tiempos de paz, justicia y prosperidad. Y las víctimas de Salvatore Mancuso en la zona de norte de Santander también relataron la crueldad de los paramilitares, especialmente en Tibú, La Gabarra y Villa del Rosario. Allí tenían hornos para desaparecer los cuerpos. Este es un informe de Juliet Cano. Gladys Vargas duró 8 años buscando a su hijo de 17, quien desapareció cuando trabajaba en un taller de mecánica en Villa del Rosario en abril de 2002. Mi hijo era un muchacho de 17 años. Él estudiaba, trabajaba los fines de semana. Solo hasta el 2010 se enteró de una espantosa verdad, relatada por un ex paramilitar. Él me dijo que ellos los habían torturado durante 2 días. Que los mataron, los picaron, los enterraron todos en una sola fosa y después los llevaron al horno, que yo de él no iba a recuperar nada. En zona rural de este municipio de Villa del Rosario, en Juan Frío, se encuentran los hornos, en donde, al igual que la Alemania nazi, los paramilitares incineraban a las personas, algunas ya asesinadas y otras vivas.
Cuando Gladys le exigió un argumento de por qué habían asesinado a su hijo, al paramilitar alias El Iguano, quien estaba bajo órdenes de Mancuso como jefe del bloque Fronteras de las Autodefensas, esta fue la respuesta. Que había sido un error. Después El Iguano me dijo que había sido un error, que los perdonaran. Al enterarse de lo que padeció su hijo, a Gladys le dio principios de trombosis y aunque perdonó a los victimarios, el dolor de perder a Elvis Luis Vargas, su hijo mayor, es imborrable. En Los Hornos quemaron por lo menos 560 personas. Las autoridades le llegaron a decir a los paramilitares que para ellos era muy complicado, por ejemplo, que estuvieran apareciendo cuerpos en diferentes partes de la ciudad y de los municipios del departamento norte de Santander. El accionar sanguinario también se vivió en el Catatumbo. Aún se recuerda la masacre de La Gabarra el 21 de agosto de 1999, donde fueron asesinadas por lo menos 40 personas. Porque la actuación del bloque de Catatumbo aquí estuvo acompañada de un gran sector de la clase política del departamento norte de Santander, pero también de poderosos comerciantes, terratenientes, latifundistas, sectores inclusive de la Fiscalía y del Ejército y la Policía, que han pasado de agache. En enero del año 2002, donde salimos en promedio unas 50.000 personas de los municipios de Teorama, El Tarra, San Calixto y Acarí. Fue una situación de desarraigo, de homicidios, de muchas masacres, de robos de bienes, de incineración de bienes y enseres. Ana tenía 6 años cuando a su padre los paramilitares le dispararon en la cabeza. Milagrosamente sobrevivió a la masacre de La Gabarra. Le perjudicó todo, él es parapléjico. Ya tiene 21 años y es parapléjico, es un niño, mejor dicho. El ejército en ese momento no se pronunció ni nada, solamente fue al otro día. No han recibido reparación como víctimas del conflicto. Supuestamente de que sí, que ya está en proceso, pero ya son 21 años ni de víctima ni por ningún lado vamos a recibirlo. ¿Qué piensa acerca de que Mancuso ahora va a ser trasladado para Italia? Pues para mí sería injusto, porque es una persona que hizo mucho daño, no solamente a nosotros, a mucha gente del Catatumbo. Y no fuera la expectativa de que él se fugara de una vez, no, mandémoslo para Italia. Que venga y dé la cara y nos diga quiénes fueron, quiénes son los de corbata grande que están allá y él quiere taparlos o no quieren de que él hable o diga quién fue el que lo mandó. 12.500 personas fueron asesinadas en norte de Santander por el bloque Catatumbo de los paramilitares bajo órdenes de Salvatore Mancuso y 250 fueron desaparecidas. Hoy las víctimas reclaman que Mancuso cuente la verdad en Colombia y no sea llevado a Italia. Las autoridades migratorias norteamericanas notificaron al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre su deportación a Colombia y no a Italia como estaba previsto. Así se lo aseguró el abogado defensor de Mancuso en Colombia a Noticias Caracol. La decisión se da luego de varios tropiezos en el proceso de extradición que había iniciado el gobierno colombiano y que había puesto a Mancuso prácticamente con un pie en Italia, país de donde también es ciudadano. La solicitud formal se hizo 4 veces y en 3 de ellas hubo errores de trámite y la cuarta no se formalizó porque no se tradujo al inglés la totalidad de los documentos. Para algunos abogados internacionalistas, el gobierno colombiano se demoró en solicitar la extradición. Se han cumplido los plazos de 90 días, donde ya han pasado realmente 151, que tiene esa autoridad nacional para disponer de la libertad de una persona que ya cumplió su condena. Al no hacerse efectiva una solicitud de extradición completa, legal y motivada, debe entonces deportarlo. Y la deportación tendría otras implicaciones. Tan pronto pise territorio colombiano, debería responder por todos aquellos delitos y procesos en donde tenga medida de aseguramiento u órdenes de captura. El anhelo porque Mancuso le cumpliera a las víctimas en Colombia pareció materializarse con su entrega a la policía en el año 2006. Sin embargo, en 2008 fue extraditado a los Estados Unidos, donde cumplió 12 años de condena por narcotráfico. Mancuso intentó incluso someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz este año, pero el tribunal rechazó su solicitud. Sin embargo, esta decisión del gobierno norteamericano lo pondría de regreso al país y de frente a las víctimas que piden que pague por sus crímenes. Y aunque se trata de una decisión de tipo administrativo, el equipo de abogados tiene un plazo de 14 días para revisar sus opciones jurídicas, plazo en el que aseguran Mancuso no podría ser deportado. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló: Colombia no puede quedarse cruzada de brazos. Debe dar todas las garantías de que se respetarán los derechos humanos de Mancuso en Colombia. Hay que impedir que Mancuso alegue una supuesta persecución para frenar la deportación. No puede repetirse el fiasco del proceso de extradición. Entre las opciones que evalúa el equipo de defensa es recurrir al juez que ordenó la deportación a Italia para que reafirme su decisión.
o buscar que permanezca en los Estados Unidos alegando falta de garantías de seguridad.